María Paula Romo, exministro de Gobierno, está con nosotros. Bienvenida, María Paula, un gusto tenerla en estos micrófonos. Bueno, su opinión de los resultados que se dieron el domingo. Buenos días, Juan Javier, y a quienes le acompañan en la mesa y a través de la radio. Qué gusto poder saludarles. Los resultados del domingo, hay de todo, pero permítame hacer un resumen. En primer lugar, se confirma una votación que es muy significativa del correísmo. Mantienen provincias que habían ganado hace 4 años, como Pichincha y Manabí, y se extienden a otras en donde la fragmentación creo que pasó una factura muy alta, incluso en lugares en donde la hegemonía se había mantenido por tantos años, como Guayas y Guayaquil. Entonces creo que una lectura es efectivamente la consolidación o la repetición de una votación consistente, significativa del correísmo en distintos lugares del país, en algunos con sorpresas y en otros manteniendo sus puestos, manteniendo los cargos, las dignidades que habían obtenido ya hace 4 años, como en la provincia de Pichincha, por ejemplo, o en la provincia de Manabí, en las prefecturas. Creo que ese es uno de los resultados. También hay un resultado muy importante para el Pachacutic en la Sierra Centro. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta porque va a ser determinante para la gobernabilidad del país. No es un asunto coyuntural, creo que es parte también de la gran discusión pendiente y que se ha agravado en estos últimos años, y me parece que hay que tomarlo en cuenta. Creo que a este escenario en el tema electoral hay que añadir la emergencia de partidos medianos, de figuras nuevas. No es nada despreciable, todo lo contrario. Creo que es muy importante el resultado de Pedro José Freire en Quito, por ejemplo. Es un resultado de una cuarta parte de la votación, muy cerca de la cantidad con la que gana la propia alcaldía el señor Muñoz. Entonces, creo que ahí hay una figura muy interesante. En la fragmentación que se dio en Guayaquil, Pedro Pablo Duarte obtiene una votación superior a la de políticos de gran trayectoria, como la votación de Jairala, por ejemplo. Creo que también hay que apuntarlo. Pasa algo similar con Adrián Castro en Cuenca, en donde hay un empate casi entre 4, ¿no? El alcalde Cristian Zamora finalmente se impone con un punto de diferencia, pero creo que también hay una figura emergente ahí. Me refiero a estos nombres en concreto, a Freire, a Duarte, a Castro, pero hay muchos de esos nombres y muchas de esas figuras que empiezan también a dibujar el nuevo mapa político, probablemente, con un gran desafío de unidad y de construcción de alianzas en los próximos años. Creo que esa es una primera lectura. Todavía hay lugares con muchos problemas en el conteo. La provincia de Cañar es uno de ellos, así que estamos todavía ante algunos días antes de tener el cuadro completo, pero creo que estas ideas son ya un acercamiento, una mirada preliminar de lo que ha sucedido en las elecciones seccionales. Un durísimo revés para el gobierno, no solo en la consulta popular, sino también en el tema de candidatos seccionales, en donde me parece que sus resultados no han sido muy altos. María Paula, tras el triunfo del no en la consulta, el presidente Lasso hizo anoche un llamado a la concertación nacional. Nunca es tarde para la unidad. Bueno, la consulta es otra historia. Permítame hacer un par de comentarios antes. Juan Javier, creo que la consulta popular nos deja algunos mensajes. Primero, sobre las preguntas que se diseñaron, las preguntas que se plantearon, si era o no era el mejor momento para hacerlo. En ningún lugar del mundo es sencillo, no se logra, no suele lograrse desconectar una consulta popular de la popularidad y el respaldo al propio gobierno. Le pasó hace poco a Boric en Chile y es parte de la historia de nuestro propio país, sobre momentos en que gobiernos han perdido consultas populares, no dependiendo solamente de las preguntas planteadas, sino también del momento político que estaban viviendo y de sus niveles de aprobación. A pesar de eso, y a pesar de que se impone el no en todas las preguntas a nivel nacional, creo que es interesante un dato. El sí gana
en algunas circunscripciones, en algunas provincias. El sí gana en Guayas, por ejemplo, tal vez con la diferencia más grande entre las respuestas sí y no. Creo que eso expresa una profunda preocupación que existe en Guayas sobre la realidad de inseguridad, pero también el sí de la primera pregunta se impone en Azuay, en Esmeraldas, en Pichincha, en Tungurahua, en Galápagos, en Santo Domingo y en todas las circunscripciones en el exterior. Creo que este es un indicador que el gobierno tiene que mirar, porque la pregunta, la única que se impone en algunos lugares, sin que esto altere el resultado final del no, esta pregunta está conectada con una preocupación real. Los homicidios se han cuadriplicado en 2 años. La preocupación que hay sobre todo tipo de delitos, las extorsiones, lo que se conoce como vacunas, por supuesto los más graves que están relacionados con las muertes violentas en todo el país, pero en determinadas zonas. Creo que ahí está un asunto que tiene que atenderse con verdadera urgencia y este tal vez es un indicador. Pero, insisto, un durísimo revés para el gobierno que debería obligar un golpe de timón. Las expresiones del presidente de la República la noche de ayer son una invitación aparentemente a eso. Digo aparentemente porque ahora tiene que transformarse en acciones y habrá que ver qué tiene pensado el gobierno, cómo va a encabezar o a liderar un nuevo momento después de este llamado de atención muy, muy fuerte en el resultado de su consulta. María Paula, muy buenos días. Alfonso Harp la saluda. Usted como... Alfonso, buenos días. Buenos días. Usted como ministra de Gobierno, obviamente, pues sabe perfectamente cuáles podrían ser los mecanismos para llegar a acercamientos. En ese sentido, ayer el presidente de la República, digamos que abrió el abanico, abrió la puerta de Carondelet para diálogos. Pero en cambio hay diferentes visiones para aquellos a quienes está llamando al diálogo. Revolución Ciudadana, comencemos por ahí. El líder máximo de Revolución Ciudadana no quiere diálogo, quiere que ya renuncie. Lo ha dicho en su cuenta de Twitter. En cambio, los que ganaron las elecciones del domingo no están pidiendo que renuncie, están pidiendo, lo acaba de decir Marcela Guiñaga, que de paso es la presidenta de Revolución Ciudadana, que antes para conversar, que entregue los recursos a tiempo, etcétera. Es decir, que el gobierno coadyuve al buen funcionamiento de cada uno de estos organismos seccionales a los cuales van a tomar posesión en pocos meses más. Eso por un lado. Por otro lado, el Partido Social Cristiano no quiere ya saber absolutamente nada de ningún tipo de entendimiento ni de diálogo. Lo ha dicho el jefe de la bancada, Esteban Torres. Hay que ver cuál es la posición de Pachacútec al respecto. Pero en definitiva, como que ese llamamiento al diálogo sonaría un poquito tarde, aunque nunca es tarde en política. ¿Qué debería de hacer el gobierno para poder entablar estos puentes que aparentemente están rotos? ¿Cómo los puede reconstruir? Alfonso, buenos días. Permítame responder por partes porque usted ha puesto varios elementos interesantes sobre la mesa. Primero, esta diferencia entre las declaraciones de la presidenta de la Revolución Ciudadana y el expresidente Correa. Mientras Correa dice no hay diálogo, no hay acuerdo, no hay nada posible, tiene que irse el gobierno. Es probable que quienes acaban de ganar elecciones y tienen el gran desafío de mostrar resultados a los electores empiecen a tener diferencias con esas partes del liderazgo del correísmo que lo único que están pendientes es de la impunidad de sus casos judiciales. Creo que ahí se abre un nuevo capítulo de potenciales diferencias y conflictos internos dentro de la Revolución Ciudadana entre quienes están exclusivamente en la agenda de la impunidad y quienes van a tener ahora la responsabilidad de entregar resultados a los ciudadanos. Siempre la diferencia entre estar en la oposición y estar en el gobierno es abismal. Así que veamos ahí qué sucede. Y sin lugar a dudas, como autoridades seccionales, tener una relación al menos fluida y de cooperación con el gobierno es un asunto de responsabilidad. Así que creo yo que eso se decantará rápidamente hacia acciones de cooperación. Sin embargo, habrá que ver si estos sectores del país que han tenido más bien posturas de desestabilización, de imponer las cosas por la fuerza, habrá que ver qué pasa ahora en un diferente momento. Otra opción, por supuesto, es que usen la gran influencia que llega a tener quien maneja la maquinaria de una ciudad, de una provincia, quien maneja sus recursos y toda la influencia que eso tiene,
también podrían utilizarlo en contra del gobierno y en pos de la desestabilización. Creo que tenemos ahí varios escenarios posibles. Sobre el diálogo que usted me pregunta y al que ha convocado el gobierno, creo que es importante qué y cómo. Porque si se repite un diálogo como el de luego de junio del año pasado, realmente no sé a dónde nos lleva eso. Creo que tenemos que escuchar todavía qué es lo que propone el gobierno, pero la última experiencia de diálogo, que fue más bien un sometimiento y una claudicación, perdóneme que sea tan dura, pero si es así, esperemos a ver los resultados. Yo no tengo esperanza si se repite un episodio como el de junio del 2022. Creo que es importante que el gobierno le diga al país claramente hacia dónde quiere conducirlo, tome las medidas necesarias para esto, y sí me parece importante, el gobierno tomará finalmente su decisión, pero creo que es importante el enfrentar el tema de que hay posiciones que son antagónicas, de que hay posiciones que son irreconciliables, por ejemplo, sobre el tema de la impunidad, por ejemplo, sobre el tema del avance del crimen organizado, y ahí hay medidas concretas y hay decisiones que tomar. Me parece que ¿quién se puede negar a un acuerdo sobre la seguridad? En palabras, nadie. Pero el momento que eso se traslade a aprobar, por ejemplo, la ley de inteligencia pendiente hace 4 años en la Asamblea Nacional, habrá que ver si hay disposición para hacer eso o la Asamblea va a seguir tomando decisiones sobre el día del bizcocho en medio de una crisis tan profunda como la que vive el país. María Paula, buenos días. María Sol Pons le saluda, bienvenida a Punto de Orden. Sobre el tema de la consulta popular, y voy un poco como hacia el contexto nacional y la tecla de la polarización. Muchos analistas hablan de que es necesario, sugieren que es necesario escucharse entre partes, más allá que eso es lo que constituye el diálogo, tener la apertura suficiente para poder entender qué es lo que dice el otro y no estar listo a responder como maquinita lo que ya me sé de memoria y quiero sostener. Frente a eso, pareciera que la respuesta de la consulta popular responde a esa tecla polarización. Dígale no, grítele no al gobierno, porque, digamos, yo estoy de acuerdo con usted en que si vamos a hablar de seguridad, sería raro que alguien diga de plano, no, yo no voy a llegar a un consenso sobre las necesidades de seguridad. Como también suena extraño, no, yo no voy a llegar a un consenso sobre las necesidades de inversión que necesita el país. Sin embargo, no logramos llegar a estos consensos, no logramos ponernos de acuerdo, y frente a eso, ¿cuál sería la sugerencia hacia el gobierno nacional directamente en el tema de los problemas de narcotráfico y el manejo de la inseguridad, visto que la población, aun cuando fue la pregunta más reñida, la extradición, le contestó un gran no al presidente? Bueno, buenos días, María Sol. Soy mala para dar consejos. Creo que cuando yo como parte del gobierno del presidente Moreno, cuando a nosotros nos tocó la oportunidad y la responsabilidad de tomar decisiones, así lo hicimos. Así que más que un consejo, lo que yo puedo es compartir algunas reflexiones. Como usted bien dice, al hablar en términos generales de un acuerdo por la seguridad, de un acuerdo por el empleo, de un acuerdo por la inversión, pues nadie va a oponerse. La pregunta es cuando esto se traslada a lo concreto. ¿Es posible hacer reformas laborales en la línea de menos rigidez? ¿Sí o no? ¿Es posible cuando se discute en concreto el imperio del Estado de Derecho, discutir sobre la impunidad, discutir sobre la seguridad? ¿O terminará imponiéndose la lógica de las amnistías que se dieron el año pasado en la Asamblea, por ejemplo? Entonces, creo que ahí el marco general suena bien, pero en la práctica, hoy en un país polarizado y en donde hay algunos sectores políticos que lo que tienen es una agenda muy individual, la agenda de la impunidad a mí me parece que es la más compleja que el país se enfrenta. Entonces, es probable que hayan diferencias irreconciliables. También que hayan diferencias, o más que irreconciliables, digamos, muy difíciles de superar respecto del modelo de país, del modelo de la economía en el que queremos vivir. El hecho de permitir, de respetar que el gobierno cumpla su tarea, que realice, que lleve adelante o cualquiera la tarea para la que fue elegido, cuando tenemos sectores políticos que están obstaculizando esto desde el primer momento. Pero quisiera sumar esta reflexión a lo que hace un momento preguntaba Alfonso, ¿qué debería ser importante para el gobierno?
Por supuesto que tender, reconstruir, construir puentes con sectores políticos es fundamental, pero los puentes más importantes, los aliados más importantes que el gobierno necesita son los ciudadanos, es la mayoría de la población. Y hoy en el país hay una crisis que ha sido escondida por la macroeconomía. En una economía dolarizada no tenemos los datos de inflación que prenden las alarmas en otros países. Con el precio del petróleo recuperado por la guerra, no tenemos las alertas, no tenemos las alarmas que podrían prenderse en otras circunstancias. Pero nuestros indicadores están en la pobreza, en el desempleo, en el hambre, en la migración. Hay una crisis social y el gobierno tiene que atenderla. Creo que ese es uno de los grandes llamados de atención de la consulta, una cantidad de preguntas enfocadas a los temas institucionales, cuando los asuntos cotidianos de la población son los que realmente le están quitando el sueño. Creo que ese sería un importante golpe de timón antes de estos grandes diálogos declarativos, o peor todavía, los de claudicación, como fueron los que se dieron luego de junio. Tema en el que usted pues ha sido, digamos, voz cantante o parte bastante involucrada. Ola Vini fue recientemente declarado inocente en el tema de ciberataques. ¿Cuál es su visión al respecto? La declaración que hace es que más allá de su inocencia, este caso es importante porque deja un precedente sobre el trabajo de los expertos en ciberseguridad. ¿Cuál es su visión, María Paula? Le agradezco mucho la pregunta porque este caso se ha hecho una parte en la realidad y otra parte en la narrativa. Y permítame pasar revista rápidamente por los datos del caso. ¿En qué contexto se dio el proceso judicial en el que Fiscalía es la que investiga y formula cargos y lleva a juicio a una persona, como en cualquier otra circunstancia? Ni el gobierno, ni el Ministerio de Gobierno, peor, yo como ministra, fui ni la denunciante ni la acusadora particular de este caso. ¿Cuál fue mi papel en este caso? La mañana posterior a la decisión del presidente Moreno de retirar el asilo político a Julian Assange, que se encontraba ya durante años en la Embajada del Ecuador en Londres, la mañana posterior a eso participé en una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa dije que el país se encontraba en alerta máxima por la posible actividad, por las posibles repercusiones en ciberdelitos o en ciberataques que podrían darse a raíz de esta decisión del gobierno. Que teníamos identificados algunos colaboradores de Assange que vivían en el país, que sabíamos que Assange había aprovechado la decisión o la estrategia de Correa de visibilizarse ante el mundo ofreciéndole el asilo, independientemente de si eso favorecía o no los intereses del país, pero que sabíamos que Assange había aprovechado de muchas maneras esa relación con la política ecuatoriana, con el gobierno ecuatoriano y con el propio país y la falta de legislación al respecto, que teníamos estas alertas, que teníamos identificadas algunas personas y que estábamos atentos frente a ese riesgo. Así fue. Cuando se terminó la rueda de prensa, la policía, a través de su sistema de denuncias, recibió una denuncia que decía que una de las personas vinculadas con Assange estaba saliendo del país con información. La policía entonces, con esta información, efectivamente detiene. No fue a la casa del señor Vini, no fue a buscarlo a su trabajo, no fue a pedirle que se entregue, qué sé yo, qué ejemplos ponerle, sino que a partir de esta llamada ejecuta una detención en el aeropuerto de Quito, en la que efectivamente un ciudadano salía del país y que se respondía o se correspondía con la llamada que había recibido. ¿Qué tiene que ver ahí el gobierno? Informé de la detención. Esta detención se daba respecto de una persona que tenía registros de haber visitado al señor Assange durante una docena de veces en la Embajada del Ecuador en Londres. Y informé sobre esa detención como lo hice durante los más de 2 años que fui ministra, sobre muchas detenciones, sobre algunos casos. Informé de la detención, se enmarcaba en lo que estaba sucediendo en el tema de Assange. Y hasta ahí llegó mi participación. La Fiscalía luego llevó adelante un proceso de investigación, como corresponde, presentó, si no me equivoco, 60 pruebas, lo vi hace pocos días en la información que entregaba la Fiscalía,
Y un tribunal, a pesar de que la Fiscalía anuncia que apelará, pero un tribunal ha decidido confirmar el estado de inocencia del ciudadano investigado. ¿Por qué toda esta campaña internacional? Porque se trata de una persona que ha decidido, junto con sus abogados seguramente, junto con los contactos de la organización de la que hace parte, Wikileaks, ha decidido que la mejor estrategia de su defensa era convertir el caso en un caso político y no en un caso que se discuta únicamente en los juzgados. Esa no es mi estrategia ni es mi interés, por eso no he participado ni en entrevistas, ni en debates, ni en dar más declaraciones, porque creo que corresponde que la Fiscalía y los jueces hagan su trabajo. Eso es lo que corresponde. Otra es la discusión sobre cómo durante años convirtieron al Ecuador en un paraíso para muchos crímenes, incluidos los delitos de ciberseguridad. Así que ojalá que el precedente no sea, ni en este ni en ningún caso, no sea el de relajar los controles respecto de un asunto de seguridad que merece mucha atención y que en el Ecuador por mucho tiempo se descuidó y algunas personas se aprovecharon de esto. María Paula, buenos días, te saluda Carlos de Tomaso, un gusto saludarte. María Paula, te voy a regresar buenos días. Te voy a regresar al tema político. Un gobierno que se lanza a una consulta popular, un gobierno sin partido político, porque estas elecciones han, pues, sin duda demostrado que no tiene partido político, pone en riesgo el que se conteste no. Al contestarse no, se consolida un órgano que nadie quiere, que es el Consejo de Participación Ciudadana, y en ese Consejo de Participación Ciudadana tampoco empujó, por decirlo de una manera, a que lleguen personas al menos cercanas o confiables, etcétera, y ahora tenemos un Consejo de Participación Ciudadana 100% en contra, que va a designar todas las autoridades y con una agenda política que no va a variar. Hoy el presidente Correa dice, en contestación a las declaraciones del presidente, dice, el acuerdo nacional se basa en el adelanto de las elecciones, y esa es la agenda que han tenido desde el día 1, que es una agenda, vamos a decir, golpista o de determinación anticipada. ¿No crees que hoy en día la sostenibilidad del gobierno es la prioridad 1 porque la agenda se le va a radicalizar peor con el resultado de la consulta popular? ¿Para qué se expuso de esa manera? Carlos, nuevamente buenos días. En efecto, esta es la agenda que ha tenido un importante sector del correísmo desde el gobierno anterior. Es decir, desde el gobierno del presidente Moreno ya vimos esto, lo denunciamos, lo enfrentamos, creo que eso es importante. Creo que en esta tarea, en la tarea de identificar, de enfrentar estas amenazas, el presidente está muy solo. Y creo que lo han dejado solo inclusive algunos de sus ministros que tienen el papel de enfrentar estos temas políticos. Creo que esto es fundamental y me parece que es una de las tareas pendientes. Y un presidente necesita de ese acompañamiento y de que cada uno de los ministros hagan su trabajo. Y efectivamente no ayuda para nada un comportamiento tan pernicioso en la política como el comportamiento que tiene esta bancada en la Asamblea Nacional. A eso se han sumado otros sectores, así que coincido en que el gobierno enfrentará nuevos intentos de desestabilización. Es ya agua pasada la discusión sobre el momento, el sentido de oportunidad, el contenido de las preguntas de la consulta, pero ojalá sea tomado de la manera apropiada por el gobierno para un giro, para un golpe de timón que creo que se necesita. E insisto en lo que dije hace un momento, creo que el golpe de timón más importante, siempre acompañado de política, siempre acompañado de la necesidad de construir acuerdos o reconstruirlos, pero el golpe de timón más importante tiene que ver con atender los problemas cotidianos de la población. Ahí hay muchísimo que hacer, ahí hay una crisis profunda, ese es el aliado más importante que necesita cualquier gobierno y creo que eso es lo que tenemos que atender. El post-COVID es muy grave, no ha sido superado, tiene que ver no solamente con necesidades materiales,
sino con salud mental, con violencia, con confianza. El gobierno tiene que tomar decisiones, ejecutar el presupuesto, tener la generosidad, la amplitud suficiente para seguir resolviendo problemas de los cotidianos de la población, y creo que va a encontrar mucha más receptividad ahí que en plantearle los debates institucionales, que seguro son graves, y lo que se viene con el Consejo de Participación Ciudadana merecerá toda nuestra atención. María Paula, una última pregunta de mi parte. ¿Crees que con los resultados que se dieron el domingo, especialmente en el tema de la consulta, hablemos ya de lo político nacional, en el tema de la consulta, obliga al gobierno, al presidente Lasso, a hacer una reoxigenación, especialmente de su equipo político, del frente político del gobierno, del cuerpo de asesores políticos del gobierno y del frente social del gobierno? Porque buena parte de esa factura se la debe pues a problemas que han habido en el ámbito social, de seguridad, de salud, educación en menor grado, pero son problemas sociales que han generado reacción de la ciudadanía. Y el frente político que no ha podido consolidar en todo este tiempo esos puentes necesarios para darle respiro al gobierno. ¿Crees necesario que para arrancar todo tiene que haber una reoxigenación, o con el mismo equipo que tiene el presidente pudiera avanzar este tipo de acción que aminorice un poco los efectos de la consulta del día domingo? Creo que esa es una decisión, esa es una respuesta que tiene solo el presidente. Ha anunciado ayer, y este ha sido el centro de su aparición en la noche de ayer, que habrán cambios, que ha recibido el mensaje de la población. Ahora hay que esperar a ver si esos cambios se hacen con las mismas personas o con personas diferentes, pero no pueden ser solo cambios de personas. Yo quiero regresar sobre eso, Alfonso, porque me parece que con las mismas, con el mismo equipo o con un equipo diferente, pero el cambio no tiene que ser o no podría ser un cambio de personas. Hay asuntos profundos que atender, y creo que el golpe de timón debe ser respecto del fondo más que de la forma, pero es una respuesta que le corresponde al presidente y al presidente solamente. Tengo una última inquietud, María Paula. ¿Cree usted que el actual código de la democracia está caduco? ¿Qué habría que hacerle para que sea más dinámico? ¿Alguna reforma importante que se le ocurra? Bueno, el Ecuador tiene un récord de cambiar el código de la democracia una vez cada 2 años, una vez en cada elección. Es un récord vergonzoso a nivel mundial. Así que creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque cada vez que viene una elección vamos a cambiar el código de la democracia. Con esto no niego que tiene problemas, pero si me pregunta cuáles son, yo creo que tienen que ver con las facultades del Consejo Nacional Electoral, y con que pueda usarlas y por supuesto con que éstas aseguren el cumplimiento de la ley. Campañas millonarias, porque estoy segura que ni ustedes, ni yo, ni quienes nos escuchan creemos que las campañas han cumplido las normas del máximo de gasto electoral, que las campañas han cumplido con las prohibiciones que estaban pendientes, campañas millonarias, campañas anticipadas, uso de recursos públicos, uso de las maquinarias de los gobiernos seccionales. Creo que hay muchísimas cosas ahí pendientes y que el Consejo Nacional Electoral tiene que corregir. Algunas serán limitaciones en la ley, sí, pero también otras tienen que ver con la decisión. Mire usted la campaña para el Consejo de Participación Ciudadana, en la que se supone no tienen un vínculo los candidatos con las organizaciones políticas. Y vimos al menos a una organización política completamente de frente al correísmo. Vimos hacer campaña, tener sus propios candidatos, poner sus colores, los colores del partido, uniformar sus opciones en las papeletas, hacer campaña vinculada directamente a los números, a los eslogans, a los logos del partido con sus candidatos, y al Consejo Nacional Electoral. Tal vez yo me lo perdí, si es así me disculpo, pero creo que ni siquiera les hizo un llamado de atención. Entonces, creo que una de las evaluaciones posibles post este proceso electoral tiene que ver con las capacidades, las facultades legales y la decisión del Consejo Nacional Electoral de garantizar que no haya cancha inclinada en una partida tan importante. Agradecemos la presencia en estos micrófonos de María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día.